¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos acá a mi canal, bienvenidos acá a un nuevo video. El día de hoy vamos a comentar las últimas noticias del Real Madrid, la última hora de Kylian Mbappé. Se viene un bombazo desde Alemania con respecto a Alphonso Davies. Todos estos temas los comentaremos acá en el video, pero antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, a darle un enorme like y activar la campanita de notificaciones. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos y podrás estar al tanto de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol. Y sin más preámbulos, comencemos, señores. Vamos con el bombazo desde Alemania, en el que, según afirman el diario alemán Bild, Alphonso Davies estaría meditando seriamente no renovar con el Bayern de Múnich la próxima temporada. Cabe mencionar que el jugador canadiense tiene contrato con el Bayern hasta 2025. De esta manera, el conjunto bávaro le ofrecieron un nuevo contrato, pero el jugador no está a la disposición de renovar su contrato con el conjunto alemán. El jugador, al parecer, le encantaría ser nuevo jugador y formar parte del conjunto merengue para los próximos años. La verdad es que Alphonso Davies es un jugador bastante interesante para mí, en mi opinión, uno de los mejores del mundo en su posición, y el Real Madrid intentará su fichaje para la próxima temporada. Como les comenté, finaliza contrato en el 2025 y todo va a depender de si renueva o no renueva con el conjunto alemán. Esta es una información que ha salido el día de hoy del diario Bild, el famoso diario Bild alemán, y es que también todo dependerá de la posible salida de Ferland Mendy la próxima temporada. Cabe destacar que Fran García llegó al Real Madrid esta misma temporada y veremos cómo transcurre la temporada en este jugador español. La verdad que tenemos los madridistas mucha esperanza en este futbolista y todo va a depender también qué suceda con Fran García, si se llega a vender a Ferland Mendy o no. De esta manera, Florentino Pérez, antes de marcharse del Real Madrid en 2026, quiere reformar o potenciar una plantilla que pueda aspirar a todos los títulos. Y la verdad es que Alphonso Davies es un jugador que en su posición es uno de los mejores del mundo y pudiera ser una gran opción en el conjunto merengue. Vamos con la otra noticia con respecto al tema de Kylian Mbappé, el culebrón del jugador francés. Aún no se ha resuelto. El día de hoy han salido más informaciones y es que el futbolista está aguantando la presión de Al-Khelaifi y de Nasser, del Emir de Qatar. De esta manera, el Paris Saint-Germain quería deshacerse del jugador, venderlo al Real Madrid antes de que finalizara el mes de julio. Cabe mencionar que a final de este mes el jugador recibirá la prima de fidelidad, o sea, 40 millones recibirá el jugador francés, depositado en su cuenta bancaria, 40 millones de euros. La verdad es que Kylian Mbappé está aguantando la presión y está completamente tranquilo. Yo creo que si no llegan a un acuerdo económico el Paris Saint-Germain con el entorno del futbolista, la madre de Kylian Mbappé, Faisal Amari, yo creo que el jugador se quedará la próxima temporada, cumplirá su contrato y recibirá todos los bonos y toda la cláusula que en su momento firmó con el conjunto parisino. Al final, aparte de esta noticia, lógicamente todo va a depender. Si llegan a un acuerdo, el Paris Saint-Germain ya tendría un nombre casi listo. Solamente falta el ok oficial de Kylian Mbappé con el Real Madrid, o mejor dicho, llegar a un acuerdo con el jugador francés entre el Paris Saint-Germain y el jugador francés para hacer de manera oficial el conjunto parisino la contratación del serbio Vlahovic. El día de ayer salió una información desde Italia y es que al parecer ya la Juve y el Paris Saint-Germain ya han llegado a un acuerdo. Solo falta de que el jugador francés recale en el Real Madrid para que el equipo parisino haga de manera oficial esta incorporación. El jugador Vlahovic, que no cuenta para la Juventus de Turín, y está buscando otro equipo, ¿no? De esta manera pudiera ser la primera incorporación en la delantera, aparte de la de Asensio, para el técnico Luis Enrique, ¿no? Otra cosa que quería compartir con ustedes es que el día de ayer también, casualmente, el Paris Saint-Germain mostró su publicidad con respecto al videojuego eSport, y casualmente Kylian Mbappé no aparece, su máxima figura no aparece en ningún momento en el video publicitario, algo que sí aparece en los recientes fichajes como Marco Asensio, Lucas Hernández o el propio capitán Marquinhos. De esta manera, la verdad es que parece bastante extraño viendo las situaciones en las que están el equipo, tanto el futbolista con el Real Madrid. El acuerdo entre el futbolista francés y el Real Madrid ya está completamente hecho. El jugador fichará para las próximas 6 temporadas a cambio de 30 millones por temporada, señores, más variables. Estamos hablando de casi un salario de 50 millones. El futbolista percibirá en el Real Madrid si es que llega al final esta temporada. Si no llega al final de la temporada, el jugador a partir de enero podrá negociar por cualquier club, incluyendo obviamente el Real Madrid.
De esta manera, señores, el fichaje de Kylian Mbappé, en mi opinión, yo creo que cada vez está más cerca. La próxima semana se verán más noticias con respecto al entorno del futbolista, alrededor del futbolista, y yo creo que, en mi opinión, pudiera llegar a la Casa Blanca. Veremos qué sucede en este aspecto. Vamos ahora con las salidas del Real Madrid, ya que, bueno, el Real Madrid, lógicamente, en las últimas semanas empezó vendiendo varios futbolistas, como fueron otros, se fueron marchando cedidos, otros terminaron su contrato, como fue el de Marco Asensio, Hazard rescindieron su contrato, entre otros futbolistas. Mariano se fue también, finalizaba contrato, y ahora el caso le toca a Jesús Vallejo, el defensa español. El día de hoy el club ha llegado a un acuerdo con el Girona para que el jugador español recale por una temporada cedido. De esta manera sería la primera, o mejor dicho, sería la quinta salida ya del Real Madrid, viendo que Hazard, Mariano, Asensio ya se han marchado del club. De esta manera, Vallejo quedó completamente, el papel del futbolista era completamente residual, irrelevante. De esta manera se marcharía, ya que no tiene minutos en la entidad merengue. Otro jugador que posiblemente se marche en los próximos días es Álvaro Odriozola. Cabe destacar que Florentino Pérez el día de hoy salió una información en defensa central en el que al parecer confían plenamente en Dani Carvajal y Lucas Vázquez en el lateral derecho. Últimamente ha sido muy vinculado el jugador Hakimi del PSG, más aún si llega Kylian Mbappé, ya que son íntimos amigos, pero yo creo que, en mi opinión, por los momentos esa posibilidad está descartada. El Real Madrid va a confiar en Dani Carvajal y en Lucas Vázquez en el lateral derecho. Álvaro Odriozola tiene los días contados, no cuenta para Ancelotti. Ancelotti ya se lo ha comunicado al jugador español y podría recalar en los próximos días en la Real Sociedad. Tampoco se descarta que el futbolista se marche a la Liga Italiana. Cabe destacar que también militó en la Fiorentina un año cedido, también en el Bayern de Múnich. Un futbolista que llegó con grandes aspiraciones en la entidad merengue, pero lamentablemente no ha tenido el nivel que se esperaba. Otro futbolista que también podría marcharse del Real Madrid y lamentablemente es el brasileño Renier. El futbolista llegó cuando en su momento llegaron Vinicius y Rodrigo con un gran cartel desde Brasil, pero el futbolista ya lleva 3 años en la entidad madridista y no ha tenido ese papel, ni siquiera ha debutado con el Real Madrid. El jugador ya ha pasado por el Borussia Dortmund, por el Girona, y al parecer veremos si nuevamente termina cedido para la próxima temporada en el conjunto español. De esta manera, señores, finalizamos este video, las últimas noticias de Kylian Mbappé, el posible fichaje de Alphonso Davies para la próxima temporada. ¿Qué les parece este fichaje? En mi opinión sería un fichajazo. Déjenme acá sus comentarios, qué les parece este fichaje y la salida del Real Madrid. ¿Están de acuerdo con que se marche Vallejo, Odriozola y Renier? Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hasta la próxima.